Capítulo 3. La elección. Todo se reduce a una simple elección: empeñarse en vivir o empeñarse en morir. Andy Dufresne, en Sueño de fuga. Un hombre rico que se acercaba al final de sus días convocó a sus hijos gemelos junto a su lecho de muerte y les dijo que, antes de morir, deseaba transmitirles la oportunidad de experimentar la riqueza de la vida que él había disfrutado durante muchos años en la tierra. Si pudiera hacerlo, les daría a ambos el mundo entero, pero claro que no puedo hacerlo. En cambio, les dejo a ambos un obsequio, les dijo. Los jóvenes lloraron al escuchar al padre hablar de la muerte cercana, pero él los hizo callar con un gesto de la mano. Les voy a dar a cada uno de ustedes una caja para financiar sus aventuras. Lo que pongan en cada caja es elección de ustedes. El hombre tomó un par de bellas cajas esmaltadas de su mesa de luz y las colocó en su regazo. Sacó algo y extendió de las manos hacia sus hijos. Una mano sostenía un manojo de 1,000 billetes nuevos de $1,000, es decir, $1,000,000 en efectivo. En la palma de la otra mano tenía una moneda de cobre nueva y reluciente de 1 centavo. Les ofrezco a ambos la misma elección: este $1,000,000 o este único centavo. Cualquiera sea la suma que escojan, deben dejar el dinero en su caja bajo cuidado de mi mayordomo durante 1 mes entero para que tengan tiempo de pensar cómo lo usarán. Lo que ustedes no se lleven se devolverá a mi sucesión y se donará a obras de caridad. Otra cosa, añadió el hombre, si escogen el $1,000,000, pueden, si lo desean, usarlo como línea de crédito para pedir dinero prestado de mi banco local. Si escogen el centavo, también pueden usarlo como garantía, pero cada día que opten por dejar la línea de crédito del centavo sin tocar, mi mayordomo tiene instrucciones de duplicar el contenido de la caja mientras esté bajo su cuidado. Ahora, vayan a descansar y a pensar. Tomen este libro para pasar la noche. Mañana por la mañana, regresen y díganme lo que eligieron. A cada hijo le entregó un ejemplar de un pequeño libro de historias y se despidió de ellos con un beso. Esa noche, el primer joven yacía en la cama reflexionando sobre los acontecimientos del día. Se preguntó cuál debo elegir y por qué nuestro Padre nos está dando esta elección. Sin poder dormir, encendió la luz y buscó el libro que su padre les había dado a ambos. Pensó que una pequeña lectura le ayudaría a pasar el tiempo y quizás hasta podría ayudarle a dormir. Encontró el libro y por primera vez advirtió el título repujado en la tapa en sencillas letras de oro: La elección. Masculló. La elección. Suena misterioso. ¿La elección entre qué y qué? Al hojear el libro, vio que cada uno de sus numerosos capítulos no tenía más que una página, y al menos a primera vista los títulos no parecían tener nada en común entre sí. Parecía una colección al azar de fábulas o cuentos infantiles. Estaba por dejar el libro de lado cuando una voz interna le susurró: «Vamos, léelo un ratito». Regresó al primer cuento titulado El jacinto de agua y comenzó a leer. El jacinto de agua. Érase una vez un pequeño jacinto de agua que crecía cerca de la orilla de un gran estanque. Soñaba con ver el otro lado del estanque, pero cuando se murmuraba esos sueños, el agua lo oía, se reía y borbotaba desdeñosamente. El otro lado del estanque, para una plantita que ni siquiera podía moverse, imposible. Típicamente los jacintos de agua se encuentran flotando en la superficie de estanques en climas cálidos de todo el mundo. Es una bella planta, con delicadas flores de 6 pétalos, que varían desde el violeta azulado al lavanda o al rosado. Esta planta en particular era el espécimen perfecto.
muy bella, muy pequeña y muy delicada. Sin embargo, y esto es algo que el agua no sabía, el jacinto de agua también es una de las plantas más productivas del planeta, con un índice de producción que asombra a botánicos y ecologistas. Una sola planta puede producir hasta unas 5.000 semillas, pero su método preferencial de colonización de una nueva área no es arrojar sus semillas a los caprichos del viento y del agua, sino duplicarse enviando estolones que dan lugar a plantas hija. El día que este pequeño jacinto de agua apareció, nadie, salvo el agua, siquiera se dio cuenta de que estaba ahí. Nadie se dio cuenta tampoco el segundo día, cuando se duplicó, ni el tercer o cuarto día, cuando se duplicó otra vez más y aún otra vez. Era tan insignificante, en realidad, que durante las 2 primeras semanas, aunque su tamaño se duplicaba todos los días, se habría tenido que buscar con atención para verla toda. Para el día 15 se había reproducido para cubrir apenas 1 pie cuadrado de agua, una pequeña mancha de lavanda y rosa que irrumpía la superficie esmeralda del estanque. El día 20, es decir, a 2/3 del mes, una persona que pasaba por el estanque vio el pequeño segmento de follaje que flotaba hacia la orilla, pero pensó que era una toalla olvidada o quizás un pedazo de papel de envolver desechado. Más de una semana más tarde, el día 29, la mitad de la superficie del estanque todavía era aguas abiertas. Y el día 30, apenas 24 horas más tarde, la superficie del agua había desaparecido totalmente. Todo el estanque estaba cubierto por un rico manto de jacintos de agua violáceos rosados. El joven imaginó el estanque cubierto por la bella y frondosa planta. No estoy seguro de qué tiene que ver con una elección, comentó en voz alta. Se despedazó y bostezó. Suficiente lectura por una noche. Apagó la luz y se acomodó en la almohada. 1 minuto más tarde se había incorporado y estaba encendiendo la luz. Algo lo motivaba internamente a continuar y a apreciar más el libro. Dando vuelta a la página, encontró el cuento siguiente titulado En el cubo. Nuevamente comenzó a leer. En el cubo, un día, 2 ranas abandonaron la seguridad de su pantano y se aventuraron a explorar una finca cercana. Pronto se encontraron en una granja lechera donde hallaron un gran cubo de leche. Al saltar dentro del cubo, descubrieron que estaba lleno por la mitad de crema fresca. Las 2 ranitas estaban sumamente entusiasmadas. Jamás habían probado nada tan delicioso. Pronto terminaron con la panza llena. Sintiéndose amodorradas, decidieron que era hora de marcharse. Y ahí fue cuando se dieron cuenta de sus dificultades. No habían tenido problema alguno de saltar adentro del cubo, pero ¿cómo iban a salir de él? El interior del cubo era demasiado resbaloso para trepar, y como no podían tocar el fondo y no había nada donde pudieran pisar para adquirir tracción, dar un enorme salto para escaparse no era una opción viable tampoco. Estaban atrapadas. Desesperadas, comenzaron a agitarse buscando intensamente agarrarse con las patas de la curva resbalosa y esquiva de las paredes del cubo. Finalmente, una rana gritó: «De nada sirve, estamos condenadas a morir». «No, no podemos darnos por vencidas», dijo la otra rana jadeando. Cuando éramos renacuajos, nos imaginábamos siquiera que algún día saldríamos del agua y brincaríamos por la tierra. Sigue nadando, hermana, y reza por un milagro. Pero la primera rana miró a su compañera con tristeza. «No hay milagros en la vida de las ranas», dijo croando. «Adiós». Y lentamente se hundió hasta desaparecer. La otra rana se rehusó a darse por vencida.
Siguió nadando en el mismo círculo pequeño una y otra vez, anhelando con esperanza un milagro. Una hora más tarde seguía nadando en su pequeño círculo inútil. Ya ni siquiera sabía por qué seguía. Las palabras moribundas de su hermana asediaban sus pensamientos mientras la fatiga se apoderaba de sus pequeños músculos. ¿Tenía razón mi hermana?, pensó con desesperación. ¿Es verdad que no hay milagros en la vida de las ranas? Por último, ya no tenía fuerzas para nadar más. Con un quejido de angustia dejó de nadar y se rindió, lista para afrontar su destino. Pero para ese momento, el joven ya había dejado de leer. Ya sin poder mantener los ojos abiertos, se había quedado profundamente dormido, mientras la rana nadaba en su círculo desesperado, rehusándose a rendirse. Sin embargo, en su mente el joven ya había adivinado cómo terminaría el cuento de las ranas, y efectivamente el párrafo final del relato decía lo siguiente. Para su sorpresa, a diferencia de su hermana, la segunda rana no se hundió. En efecto, se quedó donde estaba como si estuviera suspendida en el aire. Estiró una pata tímidamente y sintió que tocaba algo sólido. Dio un agitado suspiro. Se despidió silenciosamente de su pobre compañera difunta y a duras penas pudo treparse arriba de un gran trozo de mantequilla que acababa de batir. Saltó del cubo y se dirigió hacia su hogar en el pantano. Esa noche, el joven soñó con ranas que nadaban en un manto de flores, flotando en un estanque de centavos. El otro hijo del hombre rico también pasó la noche en vela, pero jamás abrió el ejemplar del libro de cuentos que el padre le había dado. Estaba muy ocupado pensando cómo para dormir o leer. Había tomado su decisión al momento en que el padre sostuvo en la mano el manojo de billetes de $1000. Ya estaba haciendo grandes planes para sus próximos 31 días. Cuando amaneció, entró en acción. Después de avisar a su padre de su elección, abrió su línea de crédito por $1,000,000 en el banco del padre. Luego, contrató un director ejecutivo para que le ayudara a concretar su ambicioso plan. Y los dos alquilaron una suite de hotel en el centro de la ciudad, donde llevaron a cabo entrevistas durante los próximos 6 días. Para final de la semana, habían contratado un personal integrado por los asesores financieros, analistas de mercado y expertos en inversión más sagaces del momento. El grupo pasó la segunda semana investigando, intercambiando ideas y elaborando estrategias para ayudar al hijo del hombre rico a transformar su ganancia imprevista del $1,000,000 en una genuina fortuna. Para el comienzo de la tercera semana, estaban todos listos y preparados para entrar en acción, y así se lanzaron a los campos de batalla del comercio y la especulación, para convertir los millones del joven en miles de millones. Unos días más tarde, el hombre decidió visitar a su hermano para ver qué estaba haciendo con su millón. Pero cuando llegó, descubrió con asombro que él había rechazado el millón y en cambio había elegido el centavo. Fui a visitar a papá otra vez al día después de que todos nos reunimos, dijo el primer hijo a su hermano, y el mayordomo me dejó ver adentro de la caja. Mi centavo solitario ahora tenía un compañero. Al tercer día regresé, eché una miradita otra vez y vi 4 centavos. Al cuarto día había 8. Y el hermano escuchaba atónito mientras el joven seguía describiendo su pequeña pila insignificante de centavos. Al quinto día había 16 centavos, al sexto día 32, y para el final de semana el joven había acumulado una enorme fortunita de 64 centavos. Para el final de la segunda semana, la acumulación de centavos casi alcanzaba los $90. Ni siquiera lo suficiente para pagar una cena decente para 2 personas en el hotel donde el equipo financiero campeón del hermano tenía su sede de operaciones. Cuando recién se había iniciado la tercera semana, el contenido de la caja creció a $655, apenas lo suficiente para mantener al joven durante una semana. «¡Pobre infeliz!», exclamó el hermano.
No puedo creer que escogiste el centavo, pero todavía estás a tiempo. Ve a visitar a papá y fíjate si te deja cambiar de parecer, aunque te dé solo la mitad de tu millón. Es cierto, mejor que arreglártelas con lo que tienes ahora. O al menos, déjame ayudar. No tolero la idea de que te aventures en el mundo con apenas lo suficiente como para comer una semana. Pero el primer hijo no quería saber nada. Esa noche, el padre falleció en paz mientras dormía. Hacia finales del mes, el segundo hijo recibió noticias inquietantes de su director ejecutivo. Los mercados se habían tornado un poco inestables y era preciso reducir las proyecciones optimistas anteriores del equipo. Tras agradecerle, el joven se aprestó a esperar ansiosamente el próximo informe. La mañana del día 31, fecha en que los jóvenes debían visitar al mayordomo y finalmente recibir el contenido de las cajas, el director ejecutivo regresó con su informe final. Entró arrastrando los pies. Carraspeó unos segundos, pidió un vaso de agua y luego comenzó su informe diciendo que tenía buenas y malas noticias. Algunas inversiones habían tenido buen rendimiento y otras habían sufrido unas consecuencias. En resumidas cuentas, el joven había obtenido una modesta ganancia. El equipo habría logrado aumentar el $1.000.000 a casi $1.5 millones, es decir, una valorización del 50%. Esas eran las buenas noticias. Y las malas noticias, el joven contuvo la respiración. Bien, los gastos, incluyendo las comisiones del equipo, impuestos, comisiones de los corredores de bolsa, intereses sobre la línea de crédito, la cuenta de la suite del hotel y, por supuesto, mi sueldo del mes, sumaron poco más de $1.75 millones, continuó el director ejecutivo tras carraspear nuevamente y tomar otro sorbo de agua. El joven estaba 250.000 en rojo. No solo no era rico, sino que en realidad debía una fortuna. Estaba arruinado. Presa del pánico, corrió a ver a su hermano y en ese momento recibió una sorpresa incluso más grande de la que se había llevado la primera vez que lo había ido a visitar. Para el día 28, la caja de centavos del primer joven había superado el $1.000.000 y el día 29 los $2.5 millones. Ayer, es decir, día 30, había superado los $5 millones y hoy, cuando el mayordomo le encomendaba la caja a su cuidado, había alcanzado la suma de $10.737.418.24. El joven había elegido esperar el centavo, había descubierto el poder extraordinario de lo que llaman la octava maravilla del mundo, es decir, la extraordinaria fuerza creativa de los intereses compuestos, la mismísima fuerza que cubrió la superficie del estanque con jacintos de agua y que batió la crema de las ranas a convertirla en mantequilla. El joven, que eligió el millón, estaba quebrado y profundamente endeudado. El joven, que eligió el centavo, tenía una fortuna de más de $10 millones. La mamá del millonario. Lo sé. El cuento de los dos hijos no es más que una fábula. En la vida real no existen los mayordomos que duplican el dinero todos los días durante un mes. En la vida real, sin embargo, las cosas funcionan así más de lo que se imagina. Le daré un ejemplo de la vida real de Rosemary Olson, mi madre. Mi madre trabajó como asistente administrativa de nuestra iglesia durante 35 años. El sueldo era mínimo y el trabajo no conllevaba exactamente muchos beneficios. Y sí, la vida era dura. Empeoró mucho más cuando mi padre falleció. Mi padre luchó en la Segunda Guerra Mundial y regresó con algunos problemas de salud que nunca se resolvieron por completo. Tras aproximadamente 20 años de trabajo para la administración de veteranos de guerra, terminó conociendo el hospital de veteranos desde el punto de vista del cliente. Perdió un pulmón por enfisema y con el tiempo sucumbió a un ataque cardíaco cuando apenas tenía 41 años. La ceremonia militar fue tal y como se ve en televisión.
en la que los soldados pliegan la bandera americana en un triángulo pulcro y perfecto, marchan solemnemente y se la entregan al hijo mayor. En este caso, ese hijo mayor era yo. Tenía 11 años de edad. A partir de ese momento, mi madre sola tuvo que criar y mantener una familia de 3 hijos. Trabajaba, llegaba a casa, cocinaba y nos cuidaba. Jamás bebió alcohol, dijo malas palabras y nunca se quejó, ni una sola vez, nunca. Y siempre estaba para apoyarme, pase lo que pase. Era tan sistemática que, más adelante en la vida, comencé a llamarla Rosa, la imperturbable. Por mi parte, debo admitir que prácticamente no había sido valorarla. Sabía que mi madre se había criado con poco dinero y así es como mis hermanos y yo nos criamos, en una casa pequeña con un poco menos que lo mínimo esencial. Desde mi punto de vista, así eran las cosas, lisa y llanamente, y es fácil suponer que la situación nunca cambiaría. Saltemos rápidamente a muchos años más adelante, después de que había logrado cierto éxito en mi vida. En 1996 se publicó un libro titulado El millonario de Alaba, escrito por Thomas Stanley y William Danko. Este libro, que hoy en día es un clásico, sigue siendo la mejor descripción que jamás haya leído de cómo la gente de la vida real adquirió una fortuna siguiendo los principios de la ligera ventaja. Los millonarios del libro no heredaron su riqueza ni hicieron fortuna arriesgando hasta su último centavo. Ellos no viven a lo grande, no tienen vehículos llamativos, ni viven en casas ostentosas. Gastan mucho menos de lo que ganan y realizan elecciones sensatas e inteligentes sobre cómo conducir su vida cotidiana. Después de la publicación de este libro, mis amigos me decían: Jeff, ¿viste este libro? Se trata de ti. Describe exactamente lo que haces y cómo actúas. Tú eres el millonario de Alaba. Sin duda, el libro describía exactamente cómo trataba yo mis finanzas. Durante años mantuve a mi familia viviendo con $4,000 al mes, sin considerar cuánto aumentaba mi ingreso, y no permitía aumentar ese límite mensual hasta que hubiera acumulado $1 millón, después de impuestos, en el banco. Luego lo subí a $5,000. Unos años más tarde, estaba visitando a mi madre y le comenté sobre el libro y lo que decían mis amigos de mí, que yo era ese millonario de Alaba, estable y planificador y nada ostentoso. Ella asintió y dijo: ¿sabes por qué es? No, le respondí, sin estar seguro del rumbo de la conversación. ¿Por qué? Ella me miró y dijo: bueno, yo también soy millonaria. ¿Qué quieres decir?, le pregunté. ¿Me estás diciendo que la casa o...? No había forma de que su casa costara $1 millón, incluso a los valores inflados del mercado de 1996. Y yo lo sabía, pero no podía imaginarme de qué otra cosa estaba hablando. No, dijo ella. No, tengo un par de millones de dólares guardaditos. Tú sabes, en ahorros. ¿Qué? Me la quedé mirando boquiabierto. Yo también tengo un par de millones de dólares, repitió al ver mi expresión atónita. Se encogió de hombros y añadió: no es nada de lo que quiera alardear. Durante todos esos años de ir a trabajar todos los días, llevar su vida, atender a sus hijos, vivir en esa casita, habían estado ahorrando tranquilamente, sistemática y persistentemente, sin que nadie se diera cuenta. Silenciosamente se había convertido a sí misma en una millonaria literalmente. El poder que cubrió el estanque con los jacintos de agua, que batió la crema de la rana en mantequilla, que convirtió el centavo del primer hijo en millones, es el mismo poder que convirtió en millones el dinero ganado por mi madre con el sudor de la frente. Este libro trata sobre ese poder. Aunque sin darme cuenta en absoluto, toda mi vida yo había estado viviendo con el ejemplo ideal de la ligera ventaja. El costo de esperar. Seguramente yo oyó hablar del poder del interés compuesto. Es posible que hasta lo haya oído muchas veces. ¿Qué lo hace diferente esta vez? Nada, a menos que usted actúe al respecto. Lo más importante que puedo decirle sobre la ligera ventaja es esto: ya está funcionando, en este momento.
sea a su favor o en su contra. No espere. Lo que deseo para usted, lo que le pido, es que antes de llegar a la última página de este libro, haya establecido un plan financiero de la ligera ventaja para que pueda acumular sistemáticamente su capital. Una disciplina diaria, semanal o mensual, simple que con el tiempo le recompensa con la libertad financiera. ¿Fácil de hacer? Sorprendente, sí. Fácil de no hacer. Trágicamente sí. Para darle una idea concreta del costo de esperar, observe el siguiente ejemplo. Digamos que usted y su mejor amiga se acaban de graduar de la universidad con apenas 23 años. Ambas leyeron La ligera ventaja y decidieron que les gustaría comenzar a guardar suficientes ahorros para que puedan jubilarse a los 67 años con más de $1 millón en el banco. Su amiga comienza a hacerlo de inmediato, mediante una deducción automática del sueldo y ahora $250 por mes en una cuenta de jubilación individual. Pero usted piensa que tiene tiempo suficiente y lo posterga. No se preocupa por hacerlo este año, el siguiente ni el próximo. De hecho, sigue procrastinando hasta que tiene 39 años. Ante el advenimiento de los 40 años, usted decide que tal vez sea el momento de empezar. En ese momento le pregunta a su amiga qué rendimiento tiene su cuenta y se asombra cuando ella le dice que ya terminó de ahorrar. Después de invertir $250 por mes durante 18 años, al 8%, ella está lista. Puede dejar de invertir y permitir que la cuenta acumule intereses por sí sola. Y para cuando cumpla los 67 años, esa pequeña bola de nieve financiera que echó a rodar habrá crecido a más de $1 millón, aunque nunca más aporte otro centavo. Pues bien, dirá usted, llegó el momento de actuar. Usted comienza inmediatamente a guardar sus $250 todos los meses. ¿Cuántos años le llevará para ponerse al día con su amiga? La respuesta desafortunada es esta: no podrá alcanzarla. Al comenzar temprano, su amiga fue capaz de invertir durante 18 años y luego cerrar el grifo de la nueva inversión. Y el impulso de lo que comenzó tuvo tiempo de acumularse y convertirse en $1 millón para cuando cumple 75 años. Pero como usted está empezando tanto más tarde, no tendrá ese lujo. Para cuando ambas lleguen a los 65 años, usted habrá invertido $81,000 a lo largo de 27 años, comparado con los $54,000 de ella en 18 años. Y usted todavía seguirá aportando los $50 mensuales, salvo que usted terminara con un solo cuarto del millón que ella pudo guardar. Pero, ¿qué si no tengo 23 años, sino 43 o 63? ¿Significa que me perdí la oportunidad? ¿Me está diciendo que ya es demasiado tarde? No, para nada. Uno nunca es demasiado viejo, nunca es demasiado tarde para comenzar a aplicar las tácticas de la ligera ventaja para concretar sus sueños, sea financieros o de otra clase. De hecho, el autor de libros de bestseller, David Bach, escribió el libro excelente titulado Comience listo, termine rico, que trata exactamente ese tema, como todos los otros libros que mencioné en el apéndice. Este es una excelente guía acompañante de la ligera ventaja. Lo que quiero decir simplemente es que esperar tiene un costo. Nunca es demasiado tarde para comenzar. Siempre es demasiado tarde para esperar. El otro lado de la ligera ventaja. La cuenta de ahorros de su amiga se convierte en una jubilación de más de $1 millón. Los ahorros de mi madre lentamente se acumulan como el centavo del joven que se duplica, el pequeño jacinto de agua que se multiplica, las trazadas pequeñas de la rana que con el tiempo batieron la crema en mantequilla. Todos estos son ejemplos de cómo la ligera ventaja puede rendir con el tiempo resultados increíblemente positivos en la vida. Pero esa no es toda la historia, porque también funciona al revés. Realizar estas disciplinas diarias simples fue exactamente la razón y la única razón
por la que me gradué de la maestría en Administración de Empresas entre los mejores estudiantes y tuve ese éxito temprano en el mundo gerencial, pero también estaba la otra mitad de la ecuación de la montaña rusa. Durante esa época en la que me deslizaba de la supervivencia al fracaso, había dejado de hacer esas disciplinas de vida simples. Esa fue la razón y la única razón por la que seguí hundiéndome en el fracaso. Estaba haciendo pequeñas elecciones diarias que parecían inofensivas e inocentes, pero sin darme cuenta me estaban arrastrando nuevamente al fracaso. Es por eso que mi vida parecía como ese lamento agonizante de la película El Padrino parte 3, cuando el personaje de Al Pacino dice: justo cuando creo estar fuera, me vuelven a involucrar. Este diagrama muestra los dos tipos de impacto diferentes de la ligera ventaja puede tener en su vida, dependiendo de si la entiende y la aplica o todo lo contrario. Si lo analiza, estas dos vías son exactamente iguales, que las dos direcciones diferentes al diagrama de la montaña rusa. Es decir, esta es la tabla anterior de la curva, solo con los dos segmentos separados y extendidos en el tiempo. La ligera ventaja es implacable y es de doble fase. Si se usa productivamente, lo llevará al éxito. Si se usa descuidadamente, lo arrastrará al fracaso. Actos productivos simples, repetidos sistemáticamente a lo largo del tiempo. Errores de criterio simples, repetidos sistemáticamente a lo largo del tiempo. La elección es así de simple. Usted puede comenzar con $1.000.000, pero si no entiende la ligera ventaja, lo perderá todo. Puede empezar con nada, más que un centavo, pero si entiende la ligera ventaja, puede llegar donde sea que quiera en el mundo. Mi madre lo entendía durante las primeras décadas de mi vida. Yo no lo entendí. La mayoría de la gente no lo entiende. La mayoría de la gente es como el hijo que eligió el millón y extrajo más de $1 millón en crédito. O la rana fatalista, que no podía ver que sus pequeñas brazadas insignificantes podrían convertir la crema en mantequilla con solo seguir haciéndolo el tiempo suficiente. La mayoría de la gente no sigue practicando las disciplinas diarias simples que los llevarán donde desean ir, porque no saben cómo mirar lo suficientemente adelante de la curva como para ver los resultados que están creando. Pero los vean o no, los resultados se avecinan, con la misma seguridad de $1 millón en el banco o un tren que se acerca a nuestra dirección. El obsequio del padre. Cuando el hombre rico le dijo a sus hijos que les estaba dando un obsequio, el segundo hijo pensó que el obsequio era el dinero. El primer hijo escuchó con más atención. Entendió que el obsequio no era el dinero, era la sabiduría. El anciano no estaba simplemente transfiriendo su fortuna a sus hijos porque sabía que sin esa sabiduría, la fortuna pronto se desvanecería. En cambio, les estaba transmitiendo su filosofía. El obsequio del padre resguardaba una lección sobre el dinero, claro está, pero era realmente una lección sobre aprovechamiento, crecimiento y progresión geométrica, sobre el hecho de que las pequeñas acciones simples que usted hace hoy pueden tener un aspecto muy distinto cuando se analizan los resultados que tienen con el tiempo, sobre el enorme potencial de algo que a primera vista parece indefenso como el jacinto de agua o tan insignificante como un centavo, sobre la paciencia y el entendimiento de que los pequeños pasos acumulados realmente hacen la diferencia, que las cosas que hace todos los días, que no parecen dramáticas, que ni siquiera parece que importan, sí importan, que no solo hacen una diferencia, sino que hacen toda la diferencia del mundo, sobre tener fe en el proceso de las acciones simples y positivas repetidas con el tiempo, la fe de que los milagros sí suceden, si sabe cuándo confiar en el proceso y sigue batiendo la crema. Fue una lección sobre la ligera ventaja y cómo puede transformarle la vida. La lección
que el hombre rico les ofreció a sus 2 hijos es la misma que el mundo le ofrece a cada persona en cada momento de la vida. Un círculo generoso y creciente de amigos, o la soledad y alineación cada vez más profunda. La vitalidad vibrante y abundante, o la salud, empeorando progresivamente. El éxito o el fracaso, la felicidad o el sufrimiento, la gratificación o la desesperanza, millonario u holgazán. Usted está decidiendo esa elección todos los días, cada hora, y el impacto de esas elecciones, para mejor o para peor, se esparcirá por la superficie de su vida como un grueso manto de jacintos de agua. La ligera ventaja es su guía del obsequio del hombre rico. Le ayudará a aprender hábitos de pensamiento y acción que le permitirán escoger sabiamente, escoger el centavo duplicado todas las veces y no dejarse llevar por el encanto de la línea de crédito fácil del millón. Le mantendrá nadando hasta que la crema se convierta en mantequilla. Le dará el poder de escoger los jacintos que desee plantar en su vida, sean centavos y dólares, sonrisas y palabras alentadoras, amistades y relaciones, carreras y logros, para que pueda cubrir la superficie del estanque de su vida con los capullos de su elección. Relatos personales de los lectores de La Ligera Ventaja. Me crié en una familia de clase media donde me enseñaron a asistir a la escuela, sacar buenas calificaciones y conseguir un buen trabajo. Lamentablemente, se me descarrilaron los planes por circunstancias médicas familiares que no podía controlar. A los 21 años de edad me encontré trabajando 6 días por semana a $4.25 la hora, buscando las filósofas que había aprendido de niño. Cuando leí La Ligera Ventaja, mi mente se abrió a nuevos horizontes. Me di cuenta de que mi pasado no tenía que reflejar mi futuro y que con un pequeño cambio de actividad y constancia era solo cuestión de tiempo hasta alcanzar mi verdadero destino. Así fue que para cuando cumplí los 30 años había creado un ingreso de 6 cifras. Hoy en día no soy solo millonario, sino que también tengo 5 hijos maravillosos y una bella esposa con la que pasar el resto de mi vida. Sea cual fueren las circunstancias en las que se encuentre, al aplicar los principios de La Ligera Ventaja con el tiempo, podrá cambiar positivamente la trayectoria de su vida. Dave Harvey, Utah. Después de leer La Ligera Ventaja, decidí aplicarla a mi trabajo. No hice nada drástico ni realicé cambios importantes. Simplemente comencé a leer 10 páginas de un buen libro por día. Y también comencé a pensar antes de tomar cada decisión. Me preguntaba, ¿esta decisión me va a ayudar o me va a perjudicar? Fueron esas decisiones diarias las que transformaron todo. Alrededor de 1 año y medio después de poner en práctica este hábito, conseguí el puesto que siempre había anhelado en el trabajo, junto con un aumento de sueldo significativo. Había trabajado para la compañía 6 años antes de poner en práctica los principios que había leído en La Ligera Ventaja. Y la mayor alegría fue cuando mi jefe me llamó a su oficina y me dijo que ya había cambiado en los últimos 2 años. Le dije que no lo había notado y él comentó, bueno, el resto de la gente lo ha notado. Jerry Sánchez, El Paso, Texas. He aplicado los principios de La Ligera Ventaja en tantas áreas de mi vida. Agrupar cada proyecto en metas anuales, resultados mensuales, agendas semanales y disciplinas diarias me ha ayudado a lograr mejores y masivas en cada área de mi vida, desde la salud, las relaciones, hasta las habilidades de comunicación y las finanzas. Al identificar las disciplinas diarias de cada aspecto de mi vida, he sido capaz de pasar del cáncer a la salud excepcional, de no comunicarme con mis hermanos a ser mejores amigos, de luchar para sobrevivir como madre soltera a crear un patrimonio neto de más de $1 millón. Los principios de La Ligera Ventaja, acumulados a lo largo del tiempo, crearán un camino masivo en cualquier área que escoja. Linda Keddy, Destin, Florida. Puntos esenciales del capítulo 3. Las disciplinas diarias simples, las pequeñas acciones productivas, repetidas sistemáticamente a lo largo del tiempo,
se acumulan para crear la diferencia entre el fracaso y el éxito. La ligera ventaja es implacable y es de doble faz. Las disciplinas diarias simples o los errores de criterios simples repetidos sistemáticamente a lo largo del tiempo le harán triunfar o fracasar. Sin la ligera ventaja puede empezar con 1 millón y perderlo todo. Con la ligera ventaja puede comenzar con 1 centavo y lograr cualquier cosa que se proponga.